Muy buenas tardes, mis amadas consiervas y consiervos. Estoy acá para entregar la clase que les prometí. La verdad es que eran dos, pero pedí hacer una más para que tuvieran un poquito más de herramientas, ¿cierto? Para el trabajo que todos están haciendo. Y también como padres, poder conocer un poquito más a nuestros adolescentes. Bueno, vamos a comenzar enseguida. Había una crisis que faltaba y que es importante, es la crisis de autoridad. ¿Y qué es la crisis de autoridad? La crisis de autoridad es lo que enfrentan nuestros adolescentes con todo aquello que es norma, imposición, reglas, ¿cierto? Entonces el adolescente se enfrenta, se confronta, podemos decir, con cierta rebeldía frente a todo lo que es norma o imposición. Eso es característico en esta edad de la adolescencia. No se puede tildar a un adolescente que se puede, como se escucha habitualmente, son malos, ¿cierto? Los adolescentes son malos, son rebeldes, sin causa, son rebeldes sin causa, se dice a veces. Pero no, es algo que está dentro de esta etapa en la cual ellos están viviendo. Acuérdense que ellos están dejando la niñez, no del todo, de a poco la van dejando y están abrazando lo que es la vida adulta. Están en un proceso de maduración y están abrazando, empezando a conocer la vida adulta y empezándose a conocer ellos. Entonces, antes ellos dependían de papá y mamá. Papá y mamá era su autoridad máxima. Papá y mamá eran el modelo y todo lo que papá y mamá decían para ellos era ley y todo lo creían. Por eso es tan importante que los papás tengan cuidado de lo que le dicen a sus hijos cuando son pequeños, porque los hijos, perdón, porque los hijos creen totalmente lo que los papás le dicen cuando son niños. Y eso lo creen para toda la vida, si es que no se ha hecho un trabajo con ellos. Bueno, entonces esta crisis de autoridad, ellos están dejando ahora de creer en papá y mamá, porque empieza la desidealización de los padres. Cuando se es adolescente, cuando se es niño, se idealiza a los padres. Son los héroes, son lo máximo, no hay como papá y mamá, pero ahora está empezando eso en decadencia, ¿cierto? Una desidealización de los padres. Ellos están pensando ya un poco más en forma abstracta. eh, y en esta edad ellos suelen desafiar a la autoridad en forma activa o se niegan a cumplir las peticiones o las reglas que papá y mamá u otro adulto con autoridad les están imponiendo. Desafían esa autoridad. Y como adultos nosotros tenemos que centrar nuestra atención en esto como algo positivo y no verlo como algo negativo, como una catástrofe, como una tragedia, que son rebeldes, que no respetan la autoridad. Hay que saber encaminar, enfocar, ¿cierto? Esta tendencia natural que ellos están teniendo. Hay que trabajarla porque si no se trabaja, claro, allí corremos el riesgo de que nuestros adolescentes sigan en esa franca rebeldía contra todo lo que es autoridad y todo lo que son reglas,
¿cierto? Y no diría imposiciones, sino eh, todo lo que le marque el piso, todo lo que le raye la cancha, entonces ellos la desafían. Eh, Hay que verlo esto como algo importante en su ciclo vital que debe transitar, ¿cierto? Conservando la fe en ellos. Tenemos que caminar pensando de que es una etapa y esta etapa va a pasar. Y somos responsables de cómo ellos van a superar esta etapa de buena forma. Tenemos que transitar junto a ellos, teniendo la fe en ellos. Si somos hijos de Dios, teniendo la fe en que Dios nos guía a ser buenos padres, buenos líderes, buenos pastores y maestros que le estamos guiando. Tener esta actitud positiva, ¿cierto? De no verlo como una calamidad, sino como algo importante en este ciclo de vida. Tener esa actitud va a permitirnos, tanto a los padres como a los maestros, pastores, nos va a permitir tener un diálogo más asertivo, ¿cierto?, con ellos y una mejor adaptación de vida en nuestras relaciones interpersonales. Es contrario a lo que se obtiene cuando el adulto pretende ignorar o pasar por alto esta etapa. Es todo lo contrario. Si un adulto va a ignorar esta etapa, no le va a importar si cierto, este adolescente eh, tiene esta rebeldía en la autoridad, no acata, no obedece y siempre está infringiendo, ¿cierto?, toda autoridad. Si ignoramos, pasamos por alto esta etapa, entonces, ¿qué pasa? Ese papá, ese mamá o ese líder va a tratar al adolescente como un niño o como un adulto. Es decir, no le va a importar que esta es una transición. Lo va a tratar como un niño. No se va a preocupar. Va a pensar que son berrinches del niño. O lo va a tratar como adulto, que también es el otro extremo, porque los adolescentes no son niños y no son adultos. Están en este proceso. Esto suele suceder porque a nivel familiar se presentan muchos desequilibrios. Hay desequilibrio dentro, ¿cierto?, del hogar, dentro de la familia nuclear. Hay perplejidades, hay dilemas dentro de la familia, hay fluctuaciones e incertidumbres que involucran a todos, a todos. Las crisis de autoridad más agudas y persistentes que se evidencian en los adolescentes podrían deberse a que a temprana edad los hijos, ¿cierto? Con los hijos no se establece una relación de diálogo entre ellos y sus padres. Desde chiquitito a lo mejor no ha habido un diálogo. Papá no se ha sentado a conversar con sus hijos. Son papás que a lo mejor trabajan, aportan, pero no hay afecto, no hay diálogo. Así como desdibujamiento, o sea, la pérdida de claridad de los límites y la poca claridad sobre las relaciones entre los subsistemas parentales, fraternal, conyugal. Cuando no existe este diálogo entre padres e hijos. Entonces es como que se está borrando la claridad que este adolescente tiene de sus límites. No tiene claro cuáles son sus límites, hasta dónde llegar, hasta dónde le está permitido actuar y no actuar. Por otro lado, hay poca claridad de las relaciones parentales. A veces parece que
papá y mamá fueran como hermanos, no los ve como padres, a veces los ve como un amigo, la mamá una amiga. Entonces no hay claridad en las relaciones eh, entre estos subsistemas entre padres, hermanos, entre matrimonio. El establecimiento de jerarquía, es decir, estos adolescentes han perdido, ¿cierto? La noción de la jerarquía dentro de su familia. No hay un orden descendente ni ascendente que mantiene estabilidad en los sistemas familiares. A veces en los hogares cada cual hace lo que quiere, cada cual, ¿cierto?, hace lo que quiere. No hay normas, no hay límites, no hay jerarquía, no hay orden. El padre no ha asumido su función de padre, o a lo mejor solamente asume su función de padre cuando controla y castiga, nada más, pero no para tener diálogo, no para saber lo que pasa en el hijo, no tampoco para ir aprendiendo a ser mejor padre, sino que piensa que su rol es solamente proveer lo económico para sustentar a su familia. Entonces, cuando se pierde esta jerarquía, este orden descendente y ascendente, se quita esta estabilidad en el sistema familiar, entregando a sus hijos, ¿cierto? Debería, cuando existe esta estabilidad en el sistema familiar, se le entrega a los hijos herramientas, ya sea individuales, familiares y sociales, para desenvolverse en estas esferas. Cuando hay una jerarquía, cuando el padre toma su rol de padre, toma su rol de sacerdote del hogar, la madre por su parte toma su rol. Y los hijos saben, a la luz de los principios y normas, ¿cierto?, que nos enseña la Biblia, sabe cuál es su sitio, sabe lo que debe hacer, a qué atenerse. Pero eso es cuando hay un orden, se, se delinea la cancha. Y ahí cuando hay orden y se delinea la cancha, y cada papá cumple con su rol, también los hijos cumplen con su rol, hay una estabilidad familiar. Pero si no se da todo esto, y lo anterior que dijimos, estos adolescentes no van a tener herramientas individuales para vivir, ni herramientas familiares, ni sociales para desenvolverse en las etapas, ¿cierto? En estas esferas, en las etapas de la vida. Entonces, cuando crezcan, sean jóvenes, sean adultos, van a ser adultos que no se saben desenvolver en forma personal, en forma familiar ni social. Van a construir sus propias familias, pero van a repetir los mismos patrones que aprendieron desde de un desorden en el orden que Dios estableció para la familia. ¿Cierto? Dice acá, entregando a sus hijos herramientas individuales, familiares y sociales para desenvolverse en estas esferas. Ser más precisos en la entrega de responsabilidades y libertades sin que se pierda el equilibrio del sistema. Claro, cuando existe este orden, como vengo diciendo, cuando papá cumple con su labor de padre, cuando él asume su autoridad paternal, porque la recibe de parte de Dios. Dios le delega esta autoridad al padre y el padre a su vez la delega a su familia. Entonces, y existe esta estabilidad en este sistema familiar, también, aparte de tener las herramientas, el adolescente
va a recibir de parte de los padres, especialmente del papá, las responsabilidades que tiene y las libertades, sin que pierda el equilibrio del sistema familiar, ¿ya? Sin que pierda el equilibrio del sistema familiar. El hijo va a saber exactamente cuáles son sus responsabilidades, porque se les enseñó bajo la luz de la escritura, se les enseñó, se les modeló. El padre de familia modeló con su ejemplo y le enseñó sus responsabilidades y también hasta dónde llega su libertad. Es necesaria la adaptación y un replanteamiento de la autoridad, la disciplina, el estilo educativo y la comunicación dentro del sistema familiar. Es necesario adaptarse, que las familias se adapten, ¿ya? Y replanteen, ¿cierto? Su autoridad. También replanteen lo que es la disciplina según los preceptos bíblicos, el estilo educativo según los preceptos bíblicos y la comunicación dentro del sistema familiar. Por un lado, los padres, aún aferrados al sistema moral y político y cultural que conocieron, y los cambios propios de la edad, la maduración y los cambios de perspectiva. Claro, tenemos a los padres aferrados a su propio sistema en el cual fueron educados, el sistema moral, político y cultural que conocieron en su época. Y los padres siguen aferrados a esos sistemas. ¿Y, y qué pasa? También los cambios de su propia edad, su propia adolescencia, su propia maduración y los cambios de su propia perspectiva. Por otro lado, esto se confronta con los jóvenes, ¿verdad? Que crecen con la influencia cada vez mayor de la cultura actual, los suprasistemas que aportan nuevas tendencias, muchas veces desconocidas, que se hacen parte de su aprendizaje. Hay cosas nuevas que están saliendo todos los días y los jóvenes son expuestos, están creciendo con estas influencias culturales y estos suprasistemas que dijimos marcan tendencia y nuestros adolescentes están aprendiendo de esta cultura y esos suprasistemas. La familia es un suprasistema que se compone de individuos, que somos los subsistemas. Suprasistema es la familia, suprasistema es la iglesia, ¿ya? Y dentro de estos suprasistemas estamos nosotros como individuos, ¿cierto? Somos subsistemas que interactuamos entre sí. El suprasistema es el sistema mayor que engloba a otros sistemas más pequeños, los cuales interactúan entre sí para lograr un objetivo común. Claro, el suprasistema, en este caso la familia, es el sistema mayor que engloba otros sistemas más pequeños, ¿verdad? Que sería nosotros como individuos. Y entre todos tratamos de lograr un objetivo común. Bueno, hablando de eso, quiero llevarlos a que pensemos un poquito en la crisis de la imagen paterna del siglo XXI. He querido referirme más a esto de la crisis de autoridad porque es como el cáncer que se está dando en este tiempo dentro de las familias. Hablamos de epidemias, ¿verdad? De enfermedades. eh, Estuvimos muchos años
con la pandemia, sufrimos y podríamos contar, ¿cierto? Escribir un libro de nuestra experiencia en la pandemia. Pero hay otras enfermedades, hay otra crisis, podríamos decir, o hay otra pandemia, que es la imagen desdibujada paternal del siglo XXI. Si hay algo que estamos viendo y viviendo en las familias, es justamente el reclamo de la paternidad. Hay muchos hogares de madres solas. Ellas son jefas de hogar. Padres ausentes. Padres ausentes. O sea, madres solas que están criando sus hijos y los padres no viven bajo el mismo techo. Padres ausentes. O padres que viven bajo el mismo techo, presentes, pero no cercanos emocionalmente a sus hijos. Padres presentes, pero que no ejercen una autoridad sana. Vivimos en una era donde se desdibujó la transmisión de la autoridad bien entendida. Hoy día por muchas aristas, ¿cierto? Vemos de que se ha desdibujado esta autoridad bien entendida, sobre todo en el aspecto paternal. Es fundamental el rol paterno para marcar la contribución de autoridad. Es elemental que el niño y la niña, el adolescente, tengan, ¿cierto?, esta imagen del rol de padre y de una autoridad sana. Es esencial. La autoridad se forma por palabras autor y dad. Cuando la persona ejerce sana autoridad, estoy siendo dador, autor de la vida, de ese adolescente, niño o niña, de la persona. Miren qué importante, soy autor, que estoy dando vida cuando ejerzo, en este caso el varón ejerce bien su paternidad, es transmisor de vida. Y si no ejerce bien su autoridad, no está transmitiendo vida. ¿Qué está transmitiendo? Muerte, muerte. Los niños y adolescentes, ¿cuánto necesitan el lugar de la paternidad? ¿Cuánto? Lo necesitan muchísimo. ¿Cuánto necesitan de la ley? En este caso, ¿cierto? La palabra de Dios. ¿Cuánto necesitan la norma dentro de la configuración del sistema familiar? Por ende, es muy importante que la autoridad se pueda ejercer sanamente, correctamente, equilibradamente, para ser favorable en ese adolescente. Una autoridad ejercida sanamente, correctamente, equilibradamente. En las adicciones, toda adicción. Hoy ya conocemos las adicciones a las drogas, al alcohol, al sexo. Hay tantas adicciones. Y hay otras que quizás pueden ser, diríamos, no tan nocivas, pero adicciones al fin. Adicciones a las redes sociales, al celular, adicciones al trabajo, etcétera, etcétera. En todas las adicciones, en casi todas, existe un reclamo de paternidad que es patente y presente. Por eso, ¿cuál sanador es el lugar que tiene el pastor o el líder de jóvenes? ¿Cuál sanador? O sea, si estamos trabajando con adolescentes que los padres no tienen un conocimiento
no se han rendido al Señor, no saben nada de Dios. Entonces, y tenemos la oportunidad de trabajar con los hijos de estas personas. Bueno, ahí la iglesia cumple un rol importante. El pastor, el líder de jóvenes, cumple un rol importantísimo. Aquello que no se le dio en el hogar, la iglesia tiene la oportunidad de ayudar en ese vacío y, cierto, presentar al Padre amoroso, el Padre tierno, el Padre, cierto, que enseña con su paternidad de amor incondicional. Ese Padre está dispuesto a ayudar, a corregir, a guiar y a llenar ese vacío que está en la vida de ese adolescente. Bueno, entonces, ¿cuál sanador? Es el lugar que tiene el pastor, el líder de jóvenes, o en un grupo de adolescentes si está trabajando, porque tal vez existen algunos de estos adolescentes, ¿cierto? Un padre ausente, ¿cierto? Tal vez no exista un padre presente. Hay un padre ausente y allí el rol del pastor y del líder de jóvenes. O también puede existir un padre que no ejerce la autoridad sanamente y el adolescente tiene la oportunidad de vivirla y conocerla desde el seno de la iglesia. O sea, podemos presentar la imagen de nuestro Señor, de nuestro Dios, a través de las escrituras, ¿cierto? Nuestro Dios como ese Padre presente, ese Padre que da vida, ese Padre que restaura, que sana, ese Padre que perdona y ese Padre que está dispuesto a llevarnos por un mejor camino. Entonces está esta oportunidad para la iglesia de que ese joven, ese adolescente pueda vivir su vida, comienza un nuevo capítulo de su vida conociendo las escrituras. Necesitan una imagen restaurada de padre. Sufren crisis debido a la convivencia con adultos carentes de firmeza. Es decir, el propio padre, eh, si actúa así con sus hijos, es porque ese propio padre es carente, ¿cierto?, de una vida sana. Ese propio padre tiene limitaciones, tiene vacíos, porque no ha sido objeto de amor, ni de ternura, ni tampoco de cuidado por parte de sus padres. Viene con un vacío, viene con un vacío. Entonces, no se le puede pedir amor, no se le puede pedir, ¿cierto? Eh, no se le puede pedir cuidado, que sea empático. Si esa persona trae de las niñez, acarrea de la niñez, un montón de necesidades. Si ese padre no ha conocido al Señor, entonces no se le puede pedir. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, aquí tenemos, si estamos trabajando con hijos de estos padres, tenemos la oportunidad de restaurar esa imagen de padre en ese hijo, pero con la imagen del Padre perfecto, que es nuestro Señor. Entonces, ¿por qué sufren los adolescentes entonces? Debido a la crisis, ¿cierto?, de la convivencia con adultos carentes de firmeza, que oscilan entre posturas autoritarias o demasiado permisivas. Claro, muchas veces estos padres que son carentes tienen estas dos posturas extremas. Nunca los extremos son buenos.
autoritarios, que es cierto, el autoritarismo no es bueno, siempre están ahí para ordenar, para dar órdenes, que las cosas se cumplan como ellos quieren, pero nunca están ahí para dar de su tiempo, dar de su amor, para escuchar, para ser empáticos o para ayudar al otro en su problemática. Autoritarismo, ¿cierto? Que está controlando todo, como jerárquicamente el jefe, mirando todo y controlando todo, que todo se haga a la perfección como ese padre dice. O el otro extremo, demasiado permisivo. A todo se le dice que sí, ¿cierto? No pone reglas, a todo, ¿cierto? Todo está bien, todo se permite. Entonces, esa no es una imagen de nuestro Padre Dios, nuestro Padre perfecto. Nuestro Padre Dios no es autoritario ni es permisivo. Es un Dios que tiene carácter, es un Dios lleno de amor y misericordia, un amor incondicional, pero que nos ha puesto reglas, nos ha puesto límites, que nos enseña, nos corrige y nos ayuda para que sigamos su ejemplo y restauremos la imagen, ¿cierto? Su imagen en nosotros. ¿Cómo la vamos a restaurar? Bueno, eh, acudiendo a la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, en otras palabras, obedeciendo a su palabra. Cada vez que obedecemos la palabra de Dios, la impregnamos en nuestras vidas, la hacemos nuestra y vamos escalando un peldaño más hasta ir restaurando nuestra imagen por el pecado, nuestra imagen perdida, ¿verdad? Por el pecado. La imagen no se ha restaurado con el día de la conversión. Cuando nos convertimos al Señor, hemos rendido nuestra vida a Él. Algunos piensan que ya ahí borrón y cuenta nueva. ¿Qué significa eso? Es como que si ya todo está listo. No, ese es el inicio de nuestra salvación. ¿Qué significa eso? Tenemos que también enseñar esto a nuestros adolescentes. Es el inicio, es el primer paso. Pasamos de muerte a vida, del reino de las tinieblas, pasamos al reino de la luz admirable, al reino de Dios, de los cielos. Pero ese día que hemos rendido nuestra vida a Cristo, ¿cierto? Ese día comenzó un proceso y ese proceso, el Señor con su Espíritu Santo está obrando en nosotros. Pero en nosotros tiene que haber también una cuota, porque el Señor no lo hace automáticamente y nosotros nos cruzamos de brazos, que Dios actúe y yo no pongo nada de mi parte. Yo tengo que poner de mi parte. ¿Qué tengo que poner? El Señor me ha dejado, en primer lugar, la responsabilidad de leer las Escrituras, leerlas, porque dice que ellas son, ¿cierto? Las Escrituras, las que me llevan a la vida eterna, me enseñan el camino. Entonces, cada vez que yo leo la Biblia, la asimilo y la obedezco, el Señor no me obliga a obedecerla. Yo tengo que proponer en mi corazón, proponerlo. No tengo que decir, cuando yo sienta obedecerlo, lo voy a hacer. No, esto no es cosa de que yo tengo que sentirlo. Tengo que obedecer, obedecer. Y yo a veces tengo que obedecer aunque algo no lo sienta o algo no quiera. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, yo tengo que obedecerla, porque he aprendido que viene de parte de un Dios justo, bueno, lleno de amor. Y esta palabra tengo que obedecerla, aunque no la sienta, aunque no sienta hacerlo. Tengo que proponerlo en mi corazón. Entonces, ¿por qué decía esto? Cada vez.
es más común ver a papás que no están dispuestos a ayudar a sus hijos a transitar la adolescencia. ¿Y por qué? Porque son padres que están carentes de firmeza. Oscilan entre estas dos posturas, autoritarismo o demasiado permisivos. Carentes, carentes de firmeza, carentes de un carácter cierto que está siendo transformado por el Señor. Les falta, porque nos están poniendo a los pies del Señor. No ha habido una obediencia. No se han propuesto esto en su corazón. Ellos dirán que no lo sienten y mientras no sientan nada, siguen tranquilos. No, capaz que estén pensando, el día que sienta algo, voy a buscar y voy a obedecer a Dios. Saben, a lo mejor nunca van a sentir eso, nunca lo van a sentir, porque esto no es cosa de sentimiento, es cosa de obediencia. Y esto hay que reiterarlo. En las sociedades actuales, los padres de familia carecen de una estructura emocional fortalecida. ¿Para qué? Para orientar y dar afecto a sus hijos, principalmente a los adolescentes. Eso vemos en nuestra cultura actual. Hay carencia de una paternidad, ¿cierto? Emocional fortalecida. Hay carencia de una estructura emocional fortalecida que sea capaz de orientar a sus hijos desde la cuna del hogar. Muchas veces se le pide a la iglesia que haga este papel, pero la iglesia no es el primer agente responsable de esto, es la familia. Cuando en esa familia, como dije, si llegan a nosotros o si vamos a trabajar al campo misionero con adolescentes que los padres no tienen noción de Dios, bueno, ahí nosotros nos ponemos al servicio del Señor y ayudamos a esos adolescentes a conocer a Dios como el Padre perfecto y a buscar en Dios su refugio, su guía, a buscar en Dios su sanidad interior. Y vemos hoy día nuestra sociedad actual, cómo está el mundo, por falta de padres, ¿cierto? Por falta de esa imagen paterna que emocionalmente no está fortalecida. No puede orientar, no puede dar afecto a sus hijos. Lo que se refleja en jóvenes con marcada ausencia de respeto hacia las figuras de autoridad. Claro, así como los padres, en este caso la imagen paterna carece de fortalecimiento emocional, carece de orientación cristiana, carece de una base de principios y normas bíblicas, carece también del amor y el afecto de Dios. Entonces, no va a dar nada porque no tiene nada que dar. Y los hijos, uno ve reflejado en ellos la ausencia de respeto hacia las figuras de autoridad. Y eso lo vemos en las noticias. Adolescentes atacando a profesores, quitando la vida a otros, como si nada. Esta situación ha llevado a una crisis de autoridad donde las personas solo piensan en lo que necesitan y no en lo que es conveniente para la mayoría. En los primeros años de vida, los padres deben marcar las pautas para que sus hijos tengan una conducta deseable dentro de la sociedad en los primeros años de vida. En los primeros años de vida. Se debe marcar la pauta, se debe rayar la cancha, poner límites, poner normas.
Por ejemplo, niños que quieren que se les compre todo, chiquititos, van a un supermercado y si no se les compra, hacen berrinchen, hacen pataletas, o decimos nosotros, hacen un show. Esa no es una conducta deseable. Y si, y si se les deja pasar, están creciendo, entonces, están creciendo con, con estas pautas. Es decir, voy a conseguir cada vez que haga berrinche, voy a conseguir lo que quiero, porque para que papá y mamá no pasen vergüenza, me van a comprar. Entonces, no, de los primeros años de vida hay que poner límites, hay que poner disciplina para que exista una conducta deseable dentro de la sociedad. Sin embargo, entre los adolescentes de hoy, incluso a edades más tempranas, vemos jóvenes en crisis, no solo en la etapa de desarrollo que viven, sino en la convivencia con figuras de autoridad desgastadas, inciertas, confusas y ambivalentes. Eso vemos hoy día. Figuras de autoridad desgastadas, cansadas, adultos que carecen de firmeza y oscilan entre posturas autoritarias y demasiado permisivas, como dijimos anteriormente. A su vez, las figuras de autoridad viven una crisis porque tratan de ajustar los retos que enfrentan que no han sabido manejar. Claro, figuras de autoridad como papá y mamá viven sus propias crisis como padres, tratando de ajustar este desafío de ser padres de adolescentes que están teniendo dificultades y que no saben qué hacer, cómo manejarlo. Se observa constantemente que los papás viven en condiciones de estrés laboral, personal, familiar, que los mantienen agobiados, cansados. Al llegar a casa establecen normas de convivencia de manera cerrada. Incluso ellos sin notarlo, sin darse cuenta, eso no les permite ver qué es qué es lo que pasa con su interlocutor. Por ello suelen tomar decisiones autoritarias, sin una apertura de diálogo. Tienden a ser impositivos para ejercer control. El control debiese ser moderado, con cierta flexibilidad para abrirse a la postura del otro. Es necesario escuchar juntos, ¿cierto? Escuchar, más que hablar o más que imponer, escuchar. Y juntos crear normas de convivencia. No obstante, en el seno familiar muchos núcleos se rigen por la falta de afecto. Lamentablemente, la falta de afectos es algo común hoy día en los hogares. Se da la imposición en lugar de la orientación. Se, estable- Se establecen límites basados en la violencia. Y ya hemos visto, no solamente la violencia física, sino la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia, ¿cierto? ¿Qué otra violencia hay? Eh, Cuando se le quita, em, por ejemplo, la parte económica, no se está supliendo esa parte. Eh, por ejemplo, en los niños, la violencia cuando somos permisivos y dejamos que un niño esté todo el tiempo con el celular. Estoy violentando a ese niño. ¿Por qué? Porque lo estoy exponiendo a algo que es nocivo para su vida, algo que es nocivo para su ser integral. Entonces la violencia no siempre es física, no siempre es psicológica ni verbal,
sino que también con aquellas cosas que le damos eh, en forma excesiva. El- Cuando el padre y la madre le privan a sus hijos de su presencia, el jugar, el hablar, ¿cierto? El estar allí abrazados, escuchándolos, cuando se le priva de eso y se le deja frente a un televisor o frente a un celular, también estoy ejerciendo violencia como padre y como madre. Entonces se establecen límites basados en la violencia. Papá y mamá llegan cansados. ¿Y cuáles son los límites? Ya, se le entrega el celular para que los dejen tranquilos. Entonces el celular o el televisor eh, viene siendo como el cuidador, la cuidadora o el que está criando al hijo y a la hija. Cada vez es más común ver papás que no están dispuestos a ayudar a sus hijos a transitar en la mejor manera en los primeros años de la vida. La mayoría de los casos, el problema de los jóvenes con las figuras de autoridad se originan en la familia. Y en ese mismo entorno es donde se deben brindar soluciones en la familia. Y aquí quiero recalcar algo. No tenemos que conformarnos solo con ayudar a que ese jovencito, ese adolescente o ese niño conozca al Señor, porque nosotros podemos estar un par de horas con ellos a la semana, quizás, después vuelven a su vida normal con su familia. Entonces hay que ayudar también ese núcleo familiar para que el trabajo de evangelización, de apoyo, esté completo. Hay también que ayudar a papá y mamá en la educación cristiana, en la educación, en la formación, ¿cierto? Como padres y en la educación que ellos puedan conocer quiénes son sus hijos, en qué etapa están pasando y cómo ayudarles, cómo comprenderles y qué no hacer. Diríamos un trabajo también de prevención para los que son futuros padres. Prevenir antes que curar, prevenir. Es todo un trabajo también. Sería mucho más eficaz que trabajáramos en prevenir antes de invertir tiempo en trabajar para curar, para sanar, ¿cierto? Pero hay que hacer estas dos cosas, prevenir y también hacer el trabajo de ayudar a sanar almas heridas con las herramientas que el Señor nos ha dado, ¿cierto? La palabra de Dios y el mismo Espíritu Santo que es el que hace la obra en cada persona. Los adultos debemos generar elementos de empatía, interés comunitario y beneficio mutuo dentro del ambiente familiar, libre de violencia, para proveer afecto, cuidados, acompañamiento y orientación. Tener las estrategias necesarias para autorregular las emociones contribuye a la crianza positiva. Desde el establecimiento de la disciplina con amor, se construye desde el buen trato. Bueno, yo voy a quedar hasta acá porque tengo varias cositas que compartirle y voy a ver si tengo acá, espérenme, uy, no, ah, anexo uno, sí. Sí, quiero compartirles espérense, ya, compartir pantalla. Déjeme ver un poquito. ¿Dónde estaba? Ah, parece que lo saqué. Pena, parece que lo saqué. Justamente era el salmo que le iba. mm, Anexo uno.
Compartir. No, este no era, perdón. Espéreme un poquito. Acá, qué bueno, acá está. Ay, pero ¿por qué sale así? Ah, es anexo 2, ahí está. Ya, ahora sí voy a compartir. Anexo 2. Aquí está. Compartir. Muy bien, acá está. Aquí está. Espero que lo estén viendo. El Salmo 23. Vamos a hacer un poquito práctico acá. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ayudar a un adolescente o a un niño con la palabra de Dios que es viva y eficaz? Bueno, lo primero que tenemos que tener bien en claro que para ayudar a un niño que nunca ha escuchado al Señor, tenemos que llegar con una sola idea. Y esa sola idea tenemos que repetirla muchas veces, en muchas actividades variadas. Y si vamos a ver a ese niño, esa niña más de una vez, volver a replantear eh, ese objetivo. Por ejemplo, si nosotros sabemos que estamos trabajando con niños que han sido abusados, niños vulnerables, que les falta a veces la comida, que no tienen un techo, que a la veces no tienen ropita, son niños vulnerables en muchos sentidos. Entonces, ¿cómo ayudar a un niño así? ¿Cómo mostrar, cierto, a Dios? ¿Cómo mostrar a Dios a ellos? Eh, ¿Cómo presentar a Dios como padre a un adolescente que ha sido maltratado por sus padres? Entonces, es crucial abordar esta situación con empatía, con comprensión, reconociendo el daño emocional y físico que ha sufrido ese adolescente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nunca imponer una visión de Dios sin tener presente, ¿verdad? Eh, esa realidad por la que ha pasado este joven. No, no porque yo tenga la palabra de Dios, no porque tenga la verdad, esa palabra automáticamente tenemos que pensar que va a entrar en el corazón del niño. La palabra de Dios es viva y eficaz. Claro que sí. No quiero que me malentiendan. Pero tenemos que ponernos en los zapatos del niño. ¿Cómo yo le voy a hablar del Padre Dios que le ama? Solamente al decir la palabra Padre, ellos van a poner un muro. Entonces, ¿qué van a pensar ellos? Van a percibir o van a entender eh, que este Padre del cual les voy a hablar es la continuación o es la repetición de lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? El abuso, el abandono, ¿cierto? Del Padre terrenal que ellos tienen. Entonces, por eso tenemos que ponernos en el zapato de ellos con empatía, mucha comprensión y sabiduría de Dios para entregar la verdad de la palabra de Dios. Queremos que Dios llene su vida. Queremos que Dios sea todo en la vida de ellos. Pero tenemos que saber cómo entregarle este tesoro, que es la palabra de Dios, a ellos
con mucho cuidado, con mucha sabiduría del Espíritu Santo, porque nosotros entendemos esta verdad, pero pongámonos, sobre todo de un niño o un adolescente, en la experiencia que ha vivido. Tenemos que saber cómo le vamos a presentar a Dios. Entonces, tenemos acá el Salmo 23. El Salmo 23. Y vamos a presentarles a ellos este salmo, porque este salmo ayuda a presentar a Dios de una manera eh, más, más aterrizada. ¿Qué significa eso? Que Dios es como un pastor. ¿Y qué es un pastor? Alguien que cuida las ovejas, alguien que ama, que cuida las ovejas. Y, y ese pastor que cuida las ovejas es capaz de dar su vida para que ninguna de ellas muera. Bueno, y acá estamos entregando un salmo, que es el Salmo 23, cierto que lo escribió David, y él decía que Dios, Jehová, es su pastor, es su pastor. Entonces, es de él, no es de otro, es de él. ¿Ya? Entonces, hacerle sentir al adolescente. Dios es tu pastor. El Señor es tu pastor. ¿Y qué dice de ese pastor? ¿Qué te dice ese pastor? Que nada te faltará. Es decir, no vas a necesitar nada y escasez tampoco tendrás. ¿Por qué? Porque ese pastor te da todo lo que tú necesitas y tú vas a tener lo básico, todo lo que necesitas. ¿Y qué hace ese pastor? Bueno, te dice que nada te faltará y él es un Dios, en este caso como un pastor que no miente, cumple. Es un Dios que te ama de verdad, te va a amar siempre. No te va a amar solo cuando hagas cosas buenas. Él te va a amar si te equivocas. Él te va a amar si te pecas. Él te va a amar siempre. Solo que Él está dispuesto a ayudarte a que seas mejor persona. Y Él no te va a dejar. Un pastor hace casi lo mismo. ¿Qué hace un pastor? No te va a faltar agua, ¿cierto? No te va a faltar comida, porque esas necesidades las va a suplir el pastor. Nunca va a haber escasez para esas necesidades. Y este pastor, mira lo que dijo el salmista, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Dónde te va a hacer descansar Dios? ¿Dónde te va a hacer reposar, relajarte y confiar? Delicados pastos. La palabra de Dios son esos delicados pastos, donde tú puedes ir y leer y descansar en sus promesas. Ahí puedes relajarte, puedes confiar en esas palabras. Esos son los delicados pastos donde te hace descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Aguas de reposo. Es decir, te alimentará, te enseñará, te hará tomar esas aguas de reposo, ¿cierto? Te alimentará con su palabra, te enseñará y vas a descansar en eso que Él te está diciendo. Confortará tu alma, es decir, te alentará, te animará, te consolará, ¿ya? Te ayudará a qué? A salir o librarte de una preocupación. Te ayudará a salir o librarte de una preocupación. Te va a apartar de alguien o te ayudará a apartar tu atención de algo que te está haciendo sufrir.
te hará sentir bien, confortará tu alma. Qué hermosa lo que hace el pastor. Te ayudará a librarte de una preocupación. Las ovejitas se libran de preocupación porque saben que hay un pastor que las está cuidando, que es capaz de dar su vida por ellas. Así también nosotros cuando confiamos en Dios, dejamos de preocuparnos porque sabemos que Dios se está encargando de todo lo que necesitamos. Y nos hace sentir bien confiar en ese pastor, que es nuestro amado Dios, nuestro amado Padre. Después el Salmo dice, me guiará. ¿Qué significa? Como pastor, Dios nos va a dirigir, nos va a mostrar el camino, nos va a conducir, nos indicará por dónde tenemos que ir en nuestra vida. Él nos va guiando, Él va abriendo puertas, va cerrando otras, nos va guiando. ¿Y, y por dónde nos va guiando? Por senda de justicia, por rectitud. O sea, nos va guiando por una vida, ¿cierto? Una forma de vivir bien como Dios quiere, por amor de su nombre, por una senda estrecha, pero una senda que dirige a Dios, una buena manera de vivir, por sendas de justicia. La senda de justicia es que nos muestra su palabra. ¿Qué más dice el texto? Bueno, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿sí? Aunque esté cerca del peligro, la ovejita no debe temer mal alguno, porque Dios está con ella, con él. El pastor está con esa ovejita. Su vara y su callado le infunden aliento. Acá hay dos cosas. La vara y el callado pueden ser, cierto, como herramientas de protección y también guía. La vara protegía a los depredadores, a los animales feroces. Y el callado era una herramienta que guiaba con un gancho en un extremo que al ponerla alrededor del pecho aseguraba a la oveja, ¿verdad? Entonces, con ese bastón dirigían y conducían al rebaño a los delicados pastos y con la vara lo defendían de los enemigos. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa eso? Que el Señor, que nuestro Dios, nos prepara todo un banquete en presencia de aquellos que nos quieren hacer mal. Es decir, el Señor nos está dando un banquete, nos está dando, ¿cierto? Eh, todo una alimentación muy digna para nosotros, muy especial y no así a nuestros enemigos, no así a aquellos que nos hacen mal. Dios nos está como premiando por confiar en Él. Después dice que Él unge nuestra cabeza con aceite. Nuestra copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Dios moraremos por largos días. Dios está en el control de nuestra vida y Él no va a fallar. Dios te ama, Dios te cuida, Dios te protege. Entonces, y después tenemos un salmo para niños, que es una forma de juego, en quién confías. Y cierto, el Salmo 23 es como que parece como que si alguien le hubiera preguntado al rey David, ¿en quién confías? Y la respuesta de él fue, el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces,
Es como que él respondió, confío en el Señor, que como pastor nada me va a faltar. Muy bien. ¿Y, ¿y por qué? Las ovejas tenían hambre y el pastor le llevaba pastos verdes, suficientes para comer. Tenían sed, el pastor la llevaba a arroyos tranquilos para donde puedan beber. Las ovejitas estaban en peligro de ser devoradas por animales salvajes y el pastor las protegía. Es decir, a un niño enseñarles que las ovejas pueden confiar en el pastor en cualquier situación. Muy bien, dejar de ver esta. Y voy a ver una más. Seguridad de compartir. Anexo. Voy a ver este. Bueno, no, esta ya se las presenté. Cómo presentar a Dios como padre de un niño adolescente que ha sido dañado. Bueno, eh, aquí dijimos, es incalculable el valor, ¿cierto? Abordar la presentación de Dios como padre, con empatía, comprensión, reconociendo el daño emocional, físico y espiritual que han sufrido los niños y adolescentes. Y tenemos ahí algunos textos. eh, Salmo 16:1 dice, cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces son textos que nosotros podemos explicarles lo que Dios es para nosotros. Fortaleza, roca, castillo, libertador, ¿cierto? Escudo, alto refugio. Cómo Dios es esto y mucho más para nosotros. Que ellos se aprendan esos textos y que vean en Dios esta imagen de un Dios amoroso, perfecto. Él es Dios, Él no es hombre para que mienta. Él es un Dios santo, sin pecado. Él no nos va a fallar. Mostrar a los adolescentes, presentar a Dios, ese Padre perfecto que ellos necesitan, restaurar esa imagen paterna. Y algunos pasos rápidamente a considerar para ir en ayuda de un alma herida en los adolescentes. Aceptar la realidad del abuso. Es fundamental que nosotros admitamos, acojamos, validemos esa experiencia del adolescente, reconociendo el maltrato, ¿ya? ¿Y qué más? Reconociendo que el maltrato parental no es una muestra de la autoridad de Dios, no es una continuación, ¿cierto?, del- de la experiencia del papá que le ha fallado, sino que el padre al fallarle, eso fue porque ahí hubo una perversión de la autoridad. Dios no le dio esa autoridad al padre para que cometiera tal o cual cosa. El padre también necesita encontrar a Dios. Y como él no le ha encontrado, le ha fallado a Dios y le ha fallado a él como hijo. Entonces creemos que sí ha sufrido, pero tenemos que enseñarle que Dios no es la continuidad, Dios no es lo mismo que el Padre, ¿ya? Tenemos que enseñar eso. Presentar a Dios como un Padre amoroso y protector, un Padre que da consuelo, un Padre que da sanidad, es un Padre que tiene un amor incondicional, un Padre que perdona, restaura, en quien hay seguridad, esperanza, sanidad del alma herida. Tercer lugar, enseñar la diferencia entre autoridad legítima y abuso.
¿ya? La autoridad divina se basa en el amor, en el respeto, no en la coerción ni en el maltrato, ¿cierto? La coerción, ¿cierto? Cuando se obliga a obedecer bajo amenazas, ¿cierto? Bajo violencia. Fomentar la oración como un espacio de confianza y sanidad. Ayudar al adolescente a encontrar consuelo en la oración, que sea su refugio, donde puede expresar sus sentimientos a Dios, puede expresar lo que está viviendo y encontrar fortaleza en Dios. Tenemos que ayudarle en esto, porque cuando ustedes no estén allí ayudándole, ellos mismos sean, cierto, capaces de ir a Dios y fomentar esa intimidad, esa confianza en Dios, que vayan aprendiendo a cultivar esa intimidad de relación con Dios. Animar a buscar apoyo profesional si es necesario. Otra cosa importante, enfatizar la importancia del perdón. Si bien es cierto, esto no es algo fácil, pero ir enseñándoles a perdonar, porque esto va a ser liberador. Va a ayudar al adolescente a sanar las heridas también emocionales. Va a ser libre, va a ser libre. Ofrecer un modelo de relación saludable con Dios. Eh, ¿Cierto? Como pastor, como líder de jóvenes, como mentor, como misionero, ser un ejemplo, modelar de cómo vivir una relación basada en el amor, la confianza, el respeto hacia Dios y hacia los demás. Enfatizar la gracia y la misericordia de Dios. Bien, dejamos de ver este y uno más. Les voy a enviar todos estos. em, sí, parece que este es. A ver, espérenme. Eh, sí, no voy a alcanzar a. Bueno, esto es para que lo van a tener ustedes. Eh, a ver, dejar de ver, compartir. No, compartir. Espérenme, analfabetismo. ¿Qué? Sí, acá voy a presentar este. Espérenme un poquito. Compartir. Ese, para que lean, bálsamo de ternura. Bueno, eh, antes de la pandemia, mucho antes, estuve haciendo un diplomado en World Vision Internacional. Se llamaba Crianza con Ternura. Y en uno de los devocionales me entregaron este que tiene que ver con Jesús, bálsamo de ternura. Y hay una reflexión acá desde la teología de la gracia. Se los voy a compartir para que ustedes lo tengan. El amor siempre es lo más importante. Y, y los 5 lenguajes del amor, ¿cierto? De Gary Chapman. eh, Palabras que afirman, tiempo de calidad, servir a otros, dar a otros. No se los voy a leer porque ustedes lo van a leer pues en casita. La ternura en el carácter de Jesús, de Jesucristo. Lo que Jesús enseñó sobre la ternura. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Cómo la ternura es algo que nace y crece cuando somos sencillos en nuestro corazón. Dios da gracia a los humildes cuando reconocemos nuestra debilidad y sed de Dios y nos despojamos fácilmente de todo aquello que nos envanezca. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados.
Bueno, ahí usted tiene una serie de bienaventuranzas que pueden compartir con los adolescentes y que vean en Jesús, cierto, aparte de ser un pastor, un padre amoroso, también Él es un bálsamo de ternura, un bálsamo de ternura. Bien, compartir. Y el último que quiero compartir con ustedes, no se los voy a compartir completo por el tiempo, no quiero cansarlo, pero esto también va a ir con ustedes en sus, como parte, ¿verdad?, de los archivos. El analfabetismo afectivo. El tema de la afectividad es una magnífica puerta de entrada para emprender una reflexión sobre el maltrato y la intolerancia que cunden de manera sutil en el mundo contemporáneo. Así como decía delante, hay una, se puede decir, una crisis cierto, de esa imagen paterna en la sociedad, en los hogares, las familias. También hay un analfabetismo afectivo muy grande en este tiempo, en esta era. No hay afectividad en nuestros tratos. Eh, Está el maltrato y la intolerancia. Maltratamos no solo físicamente, sino verbalmente, maltratamos de muchas formas y a veces de manera muy sutil estamos maltratándonos unos a otros. Y hay un analfabetismo afectivo tremendo en nuestra sociedad, dentro de nuestras familias, aún dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros liderazgos. Las ciudades occidentales sufrimos de una terrible deformación, un pavoroso empobrecimiento histórico que nos ha llevado a un nivel nunca conocido antes como analfabetismo afectivo. Sabemos del A, del B y del C. Sabemos del 1, del 2 y del 8. Sabemos sumar, multiplicar y dividir, pero nada sabemos de nuestra vida afectiva, por lo que seguimos exhibiendo gran torpeza en nuestras relaciones con los otros, campo en el que cualquiera de las culturas llamadas exóticas o primitivas nos superan con creces. La cognición afectiva, ¿cierto? El conocimiento de la afectividad. Occidente ha favorecido la disociación entre la cognición y la sensibilidad, es decir, entre lo que está en la mente, lo que pienso, y la sensibilidad, sentándola como uno de los principios filosóficos, ideas y creencias. Eh, Llama la atención que en el original griego del Nuevo Testamento, al referirse a la dimensión milagrosa de Cristo, los evangelistas utilicen la palabra splanixomai, splagnixomai, que corresponde a la conjugación de un verbo desaparecido en el siglo II y III de nuestra era, y que hoy podríamos traducir como sentir con las tripas. Sentir con las tripas. Para quienes estuvieron cerca de Jesús histórico, uno de los signos más sobresalientes de su grandeza radicaba en la capacidad para acercarse a los enfermos, a los desgraciados, sintiéndolos con sus vísceras. Y es lo que nos falta hoy día, sentir con las vísceras. Splaxinomai, en su traducción latina de misericordia, fue una palabra que se integró a la tradición pastoral
litúrgica dentro de la cual perdió en gran parte su carga vivencial para tornarse en simple formulismo. Señor, ten misericordia de mí. Debe entenderse en buen cristiano, como un pedido a Dios para que nos sienta con sus vísceras. La separación entre la razón y emoción es producto de la torpeza analfabética afectiva. Separar la razón y la emoción. Somos un ser integral. No podemos ser solo razón y dejar de lado nuestras emociones, nuestros sentimientos. No se puede. Sentir la verdad, sentir con las vísceras. Señor, acuérdate del amor y de la ternura que siempre nos has manifestado. Salmo 25:6. Dios habla hoy. Acuérdate, oh Jehová, de tus tiernas misericordias y de tu compasión que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Bien, y eso tenemos ahí, ustedes pues siguen leyendo en casa cómo Jesús en su ternura, ¿verdad? Él recibía a los niños eh, y Jesús dijo, dejen a los niños que vengan a mí, no se lo impidan. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Ahí vemos la ternura de Jesús. ¿Qué implicaba eso? El amor cercano, la consideración, el respeto, la protección, la valoración, la aceptación, el cariño, la defensa activa. La defensa activa. Bien. Jesús optó por el efecto del afecto a la hora de predicar su mensaje. El efecto del afecto. Bien. Hasta ahí vamos a dejar entonces. Ustedes siguen más adelante leyendo eh, esto que yo les voy a compartir. Por favor. Por falta de tiempo hemos pasado de esta forma. Y está muy interesante esto del analfabetismo, ¿cierto? Que nosotros a veces caemos. Analfabetismo afectivo, afectivo. Bueno, eh, voy a dejar hasta acá nomás. No les voy a mostrar nada más. Ya, hasta aquí nomás porque la hora ha pasado. Em, la idea es invitarle a que el próximo año seguiremos con nosotros enseñando el liderazgo. Eh, este año estamos viendo, cierto, un poco más en el liderazgo la mujer y cómo nosotros somos templo del Espíritu Santo y cómo cuidar este templo. Estamos viendo que a veces este templo no es que nosotros lo descuidemos, sino que hemos enfermado precisamente como mujeres, porque a veces como mujeres nos guardamos las cosas, estamos para todos, pero nos hemos descuidado nosotros porque no nos hemos sabido amar, como el Señor dijo, primer mandamiento, amar a Él con todo nuestro ser, y después el segundo y gran mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y a veces como mujeres
hemos, nos hemos delegado y hemos amado al prójimo y nos hemos olvidado amarnos a nosotros mismos. Y en ese desplazamiento hemos caído en extremos que nos han llevado a enfermarnos. Y a veces, cierto, somos objeto de que nos apunten con los dedos, cierto, nos apunten con un dedo porque tenemos tal o cual figura física, porque estamos enfermos o enfermas. Si somos hijas de Dios, somos siervos de Dios. Y bueno, es interesante este estudio. Detrás está toda la ayuda médica de un doctor. En por qué a veces nuestras emociones nos enferman, ¿cierto? Nos enferman la tiroides, nos enferma la diabetes, no es solo por comer azúcar. ¿Qué más? La hipertensión. Y enfermamos de tantas cosas, enfermamos de tantas cosas. Después los bloqueos, según nuestras edades, vamos bloqueándonos. ¿Y por qué le estoy diciendo todo eso? Porque ya estaríamos dando fin a un ciclo de estudios relacionados con nosotros como mujeres y ahora vamos al otro año, viene otro ciclo, ahora nosotras como madres o padres, porque no va a ser solo para mujeres, como madres y padres, como líderes, como consejeras, como mentoras o mentores de nuestros hijos, de nuestros adolescentes que están en nuestros hogares y también en nuestras iglesias. Y los que están fuera también de nuestra iglesia, cómo llegar a ellos. Entonces trabajaremos liderazgo. Habrá un año será un estudio bien profundo, un diplomado en liderazgo, cierto, de la pastoral, de la, no diría la juventud, sino de, ahí tengo que buscar un nombre para esa pastoral, porque no es solo la adolescencia, la niñez. Ahí el Señor me guiará a buscar un nombre. Pero vamos a ver mucho cómo ayudar a nuestros jóvenes, cómo ayudar a nuestros niños y cómo prevenir primero, porque es lo mejor prevenir antes que curar. Así que estoy ya trabajando un poco en esto para el próximo año, en esto que va a ser el diplomado para trabajar con niños y adolescentes, en la prevención, pero también en ayudar a curar esa alma herida. Bueno, eso sería, Dios les bendiga. Ha sido un placer poder compartir todo esto. Eh, por el tiempo no pude ahondar, sino que pasé cosas así pinceladas, pero en un diplomado sí se puede ahondar y se puede reflexionar mucho más. Así que les invito a que si alguno de ustedes quiere el otro año, a su tiempo le estaré enviando todo el plan de estudio para el próximo año. Ahí lo enviaré al hermano Pedro. Quisiera orar para terminar. Padre amado, Rey de la Gloria, te doy gracias por todo este tiempo en que se ha podido verter, Señor, estos conceptos de tu palabra, de tus verdades. Sabemos, Señor, de que tú, mediante tu Espíritu Santo, vas a ayudar a comprender a que estos conceptos, estas enseñanzas, puedan arraigarse en el corazón, en la mente de mis amadas hermanas y hermanos, siervos y siervas tuyas, que están dispuestos a poner la mano en el arado para trabajar en estas generaciones, en este grupo etario
a veces no alcanzado, a veces descuidado. Papito, ayúdanos a ser de bendición, a modelar a estas nuevas generaciones con nuestras vidas, que puedan ver ellos en nosotros que Cristo se está formando en nuestro ser y puedan ver a Cristo, no a nosotros. Ayúdanos, Señor, realmente a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente estudiosos, Señor, de ella, pero no hacedores. De nada nos sirve tener tanto conocimiento de tu palabra si no la ponemos por obra, si no reflejamos con nuestra vida, Señor, que tú estás trabajando en nosotros. Ayúdanos, Señor, a reflejarte a ti en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestros tratos. Ayúdanos, Señor, para ser creíbles a las nuevas generaciones. Líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación, de enlodar, Señor, tu nombre, enlodar el Evangelio con nuestra manera de vivir. Gracias, papá, porque tú no te cansas en darnos nuevas oportunidades. Gracias por tu presencia hermosa en nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo y también por lo que harás. Te pido bendición para cada hermano y hermana. Y te pido bendición para nosotros como siervos y siervas tuyas. Ayúdanos, danos de tu fuerza, danos de tu paz, danos de tu sabiduría y tu presencia cada día se arraigue más y más en todo nuestro ser. En el nombre glorioso de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.